Yay, 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 yay. Hola, hola. Ahí se habrá llegado gente ya. Ya hay gente, de hecho, qué bacancito. Vamos a poner la cámara al toque. ¡Pum! Hola, cabros, ¿cómo están? Qué bacán que estén acá conmigo. De hecho, voy a acercarme el micrófono porque ustedes saben que cuando acerco el micrófono así, hola, hola, ¿cómo están? Es porque hay entrevista. Y exactamente el día de hoy tenemos entrevista. Bueno, a toda la gente que está llegando en este momento a mis transmisiones del miércoles de Twitch. Soy Hayama. ¿Cómo están, cabros? Hello, está el Cusanínico también, está Jorge, está la gente llegando a poquito. ¿Cómo están? Qué bacán tenerlo siempre acá presente. Yo siempre ahí mi corazón, siempre contento de que estén acompañándome a este tipo de cosas. Por si acaso, informo, tanto para la gente que se está agregando por primera vez, como para la gente que está entrando a YouTube en este momento también, viendo la repetición, que hace ya 2 meses y medio aproximadamente empecé a hacer entrevistas en mi canal de Twitch. He estado entrevistando a mucha gente que la mayoría por razones obvias, están muy ligadas al tema de videojuegos acá en Chile. Ha sido muy entretenido, lo he pasado muy bien. Pasaron 2 semanas que no tuve entrevista, así que estoy bien contento de volver a estar acá haciendo la entrevista nuevamente. Muy, muy contento. Y de hecho quiero decir que el día de hoy tengo un invitado, la verdad, muy la raja. Hoy, gracias Jorge por la suscripción, amigo. Muchas gracias. Se agradece, que por cierto no puedo arreglar la Usagi porque Streamlabs me odia, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, el día de hoy tengo un invitado muy, muy, muy bacán. Estoy muy contento que vamos un poco a rememorar los viejos tiempos. Hoy día va a ser una conversación tanto de cosas que pasaron hace mucho tiempo con una página que yo admiraba y quería mucho, que ya actualmente no está activa, pero que toda la gente que estuvo en la escena de juegos de pelea acá, sobre todo en la década de los 2000 y al principio de los 2010, tenemos muchos recuerdos y sentía de que era un excelente momento para recordarla. Sobre todo porque ha pasado muchas cosas con los juegos de pelea últimamente en Chilito, sobre todo en el contexto de Evo y eventos internacionales. También ha sido muy interesante ver lo que ha pasado. Yo dije, qué bacán que podamos de hecho poder regresar así, pero al máximo a una página pionera del tema de hacer torneos y organizar eventos de videojuegos de contexto de juegos de pelea acá en Chile. Y traje al mismísimo admin, señoras y señores. Estoy muy muy contento. Yo sé que creo que a esta altura a Eduardo no le gusta que le digan Carby, pero va a ser inevitable, amigo. Completamente inevitable. El día de hoy estamos con el gran y maravilloso Chan 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 Don Carby. Eso. Buena, mi guacho. Hola, buenas tardes. Buena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Eduardo. Sorsal puede ser. Sorsal, sí, puede ser tu nick actual, ¿no? ¿No es cierto, amigo? Sí. Sí, oye, primero que todo, muchísimas gracias por, Sorsal, por haber aceptado haber venido el día de hoy a entrevistarte, amigo. De nada, Jayerma, muchas gracias por la invitación. Ujú. Yo sé que hay gente que tiene muy en alto a Ryuko, muy muy en alto, a pesar de que ya está inactiva hace muchos años, pero para la gente nueva, la gente joven que ha llegado a los juegos de pelea últimamente, y también para la comunidad de videojuegos en general, la gente que le interesa saber un poco de lo que pasaba con comunidad acá en Chile, me gustaría que te presentaras a nuestro público querido. Bueno, yo soy Eduardo Graels, Sorsal, Ujú. y antes era Carnby, por el protagonista de Alone in the Dark. Yes. Pero ya se sangró tanto que al final ya me saqué el alias. Y bueno, yo soy profesor de ciencias de la computación. Ujú. Entonces ya a eso me dedico. De hecho, ya casi no juego. Estaba pensando, ¿qué pasa si Hayama me pregunta qué fue lo último que jugué? Y estuve mirando en Steam y cosa que no fuese de peleas, hace un año y medio que no jugaba otra cosa. Entonces, Ujú. ya no, yo diría que ya no soy un gamer como antes. Antes sí que me definía por, por los juegos y ahora en realidad es por la nostalgia de los juegos lo que me define más que ser un gamer en sí mismo. Ujú. Aparte de ser profe, es que tengo una editorial con mi esposa y he escrito un par de libros y bueno, ahí tú sabes que en esos libros también se habla mucho de todo lo que son los videojuegos y la vida alrededor de los Así videojuegos es. en Chile, Mm. particularmente en Santiago. Sí, bueno, es exacto. Actualmente, bueno, eres profesor y ha escrito libros que eh, tienen la temática de videojuegos encima, pero obviamente van mucho más allá de eso. Yo lo tengo clarísimo. Pero el tema de la nostalgia te trae, obviamente, también porque los dos vivimos con efervescencia el tema de los arcades, pues, amigo, usted lo sabe. Es que, em, pucha, es un lugar común, esto de todo pasado fue mejor, ¿cierto? Mm.
pero hay una conexión que se lograba con las personas que hoy día no se da. O Mm, sea, hoy día cuando, no sé, yo jugué Street Fighter 5 o Street Fighter 6 un tiempo y sí, podía jugar, pero no se armaba la conexión con las personas. Hay torneos, sí, hay torneos y mm, hay una escena, pero es distinto, no es igual. Es demasiado eSport todo para mí, entonces como que ya mm, no conecto mucho con, con la manera en la cual se juega. Entonces hay una nostalgia por cómo eran las cosas, también por cómo cambiaban los juegos. O sea, por ejemplo, yo dentro de las cosas que enseño está computación gráfica, ujú, que es cómo hacer gráficos en 3 dimensiones en la computadora y que se hagan en tiempo real. ujú, Y es interesante cuando tú te das cuenta que antes, en 2 años, cuando salía una consola nueva o una tarjeta, una tecnología nueva, cambiaba radicalmente lo que tú estabas viendo en pantalla. ujú, O sea, partamos de Super Nintendo a PlayStation, ¿cierto? El cambio de 2D a 3D. Un 3D que si tú lo ves hoy día es como de risa casi, mm. pero era un cambio. Y Era después como el de blanco y Play, negro al color, casi. claro, Mm. y después de Play 1 a Play 2 también con mayor definición, sin estos problemas con las texturas y las perspectivas. Después de Play 2 a Play 3 con mayor capacidad de procesamiento en paralelo, entonces tenías también simulación física, etcétera. Pero ahora es como de PS4 a PS5, sí, un par de brillos más y listo. Como que Mm, no hay una diferencia tan grande. Entonces también ese sentido de maravilla que tú sentías a medida que avanzaban, que iba evolucionando todo esto, todos los juegos, la misma tecnología, ¿cierto? ujú, Era todo un tema que la Saturn tenía tal tipo de procesador y la Play 1 tenía otro tipo de procesador. O por ejemplo cuando salió la Play 3 y todos queríamos entender cómo funcionaba con el motor el Cell, cel. ¿cierto? Ah. Y ahora en realidad tienen los mismos procesadores que los PCs y quizás hay un par de cosas distintas, pero no es como una tecnología propia de la consola. Claro, nosotros hemos Entonces, conversado eso varias oportunidades en Gamer Café, ese tema de que mm, ahora está todo, ya podríamos decir de que los monopolios se establecieron y ahora está todo como estandarizado. Las mm, cosas, los motores gráficos, el hardware mismo. En cambio, tal vez es obviamente una cosa un poco romantizada, porque al final de cuentas igual, a mí personalmente me encanta de que ahora las cosas sean más democráticas y que sea más fácil entrar a desarrollo de videojuegos. En Latinoamérica ahora pasa mucho con eso, pero te entiendo perfectamente de que nosotros veníamos de esas generaciones de consolas que nosotros nos mostraban una foto y nosotros decíamos, ah, eso es Super Nintendo. Ah, eso sea Genesis. Ah, eso es Nintendo 64. mm. Porque con solo verlo, con ver una foto, porque era una cosa estética que la reconocía y tenía como su personalidad, así que te entiendo perfectamente eso. Mm. Sí, no quiero decir como, no, ahora vale callan para todo. No es eso, y de hecho yo Mm. creo que los jóvenes de ahora disfrutan mucho lo que tienen. Ujú. Es como, o sea, piensa cómo habría sido la vida de mucha gente si hubiese podido encontrar amigos a través de su consola y alguien que viva quizás en otro país, pero con quien pudiera disfrutar el juego. Mm. Eso nosotros lo encontramos solamente en los juegos de pelea y los arcades, pero tampoco podíamos como movernos tanto. Y ahora tú puedes hacer eso. Entonces no está mal, no está Ujú. mal, pero de cierto modo como que da un poco de tristeza ver lo que se ha perdido, como que se han ganado otras cosas, pero se han perdido otras. Y esas que se perdieron son como irreemplazables, ¿no? Ojalá aparezcan también otras cosas que no reemplacen, pero sí que aporten algo distinto y no solamente eh, mejor ray tracing y mayores Mm. premios porque el torneo ahora tiene más auspiciadores. Sí, lo comparto. Y de hecho esta introducción de cierta manera lo podríamos decir en el contexto de Ryuko per se también, porque Ryuko, bueno, que tú fuiste administrador y fundador de la página con un grupo de amigos, vamos a conversar un poco de eso, cómo empezó. De cierta manera también nació por tu pasión y todo el amor que tú le tienes al giro de los juegos de peleas, ¿no es cierto, amigo? Mira, Ujú, o sea, la respuesta es sí, ujú, pero en retrospectiva yo creo que es más lo que te contaba de cómo conectar con otras personas. ujú, Es decir, a mí me gustaban los juegos de pelea, pero también me gustaban los juegos de terror. ujú, Y también me gustaban los juegos como, o sea, Super Metroid, siempre para mí ha sido un referente. O Final Fantasy 4, 5, 6. Entonces, pero yo no conocía gente que fuese tan fan de esos juegos.
En cambio, sí conocí gente que también, y por supuesto también pues, me apasionaban los juegos de pelea, si eso no Ujú. es un tema. Pero resulta que en los juegos de pelea fue donde logré conectar con otras personas. Como que y creo que eso fue mirando hacia atrás, creo que eso fue más primordial que la pasión por el juego mismo. Y lo Sí. digo porque yo recuerdo que en la universidad, todo esto partió el 2001, cuando yo entré a la universidad. Ujú. Que por cierto, mis estudiantes nacieron ese año, ¿sí? Yo No, sí. cuando les muestro ejemplos de el making of de Toy Story, ellos, la primera Toy Story que vieron es la Toy Story 3, no la uno, que la uno parecía un juego de Play en comparación. Bueno, Mm, entonces, el 2001 yo estaba buscando qué cosas hacer y no sé, iba a los ciclos de anime, también intenté participar en el club de rol, em, cosas como aficiones nerd, ¿cierto? ujú, Sí, ujú, súper bien. Pero el tema está en que no lograba conectar con las personas. Y bueno, ahora entiendo harto de eso y lo podemos discutir después. ujú, Pero lo que pasa en el juego, había unos flippers, unos videos, ¿cierto? Cerca de la U que se llamaban El Paraíso. ujú, Y ahí, sí, y ahí jugaba harto con KOF 98. Y, ocho. Y los viernes me empecé a ir a los Diana, ¿cierto? Y ahí, bueno, ahí fue cuando conectamos contigo porque participábamos en este foro que era Anime Portal y ujú, decíamos, vamos los viernes a jugar. Entonces tú, de hecho, a tu stream le dices viernes de fichines, ¿cierto? Y ahí en ese entonces te decíamos, como que hicimos un tema en el foro que se llamaba Viernes de viene Fighting. de Fighting, Y clásico. empezamos a coincidir y ahí yo me daba cuenta que a diferencia del anime o el rol, que a mí me costaba mucho conectar porque yo no era bueno para socializar. Ujú, Entonces, y bueno, yo diría que no lo sigo fallando en eso de cierto modo para ciertos estándares. Pero el punto era que el juego de pelea no necesita socializar. La socialización está en el juego. Ahí tú ujú, entablas una conversación con la otra persona. ¿Le quieres sacar la chucha? Sí, pero es una conversación, ¿cierto? Y eso hace también que se hagan relaciones ahí. mm, Relaciones de me gusta cómo juega esta persona, me gusta jugar contra esta esta persona es mi enemigo, ¿cierto? Y aparecen rencores también. Y así empiezan a repetirse las caras y por eso fue que empezó a surgir este grupo donde estaban Sergio, ¿cierto? El mm, chino, Coyo. eh, yo, ¿cierto? Mm. Y hartas personas más porque al final creció harto. Los Con Carode, por gemelos, ejemplo, Garode, también. saludos a Garode. Mm. Entonces, eh, El jugo. lo empezamos... Ah, Mm, pero Jugoso llegó un poco después, sí, harto después. ya, ok. Sí. Mm, Entonces empezamos a vernos toda la semana y creo que es importante mencionar que eh, empezamos, justo en ese entonces salió Capcom versus SNK 2 y los Diana estaba a 3 fichas y las créanlo. fichas eran caras. Mm, Entonces, o sea, yo lo que hacía era que durante la semana la plata que tenía para la colación de la U eh, me la quedaba, pues yo comía menos para poder tener plata para jugar los viernes. ujú, O, por ejemplo, o me quedaba con el vuelto del pan de cuando iba a comprar pan en la casa. A veces no pagaba el pan. Quedaba debiendo el pan y con eso me compraba ficha. el clásico meme ese mexicano de usaban la plata de las tortillas y usaban esa Lo plata para ir a mismo. lo mismo, lo mismo. Entonces, Mm, em, estábamos obligados a jugar de a varias personas porque el juego te permitía elegir 3 personajes. ujú, Entonces tú querías compartir con la ficha, ¿cierto? Las fichas con otras 2 personas por lo menos. Y así empiezan a hacerse alianzas, empezábamos a conversar. Y ahí y esa relación que partió dentro del juego comienza a salir de ahí. mm, Y eso a mí me acomodó mucho justamente para conocer otras personas, para hablar. O sea, yo creo que hablar era bien difícil, a mí me costaba harto. Ahora da la impresión que no, pero es porque he adquirido herramientas para hacerlo. Pero antes no sabía hacer, no sabía hablar con otras personas, no sabía comunicarme. mm. Era todo un tema. Entonces, comenzamos a hacerlo. Y como yo era computín, estudiaba computación, me gustaba todo lo que era hacer páginas, tener sistemas. Y en ese entonces existía frag.cl. Exactamente. Y yo en frag
un día pregunté si podía hospedar, porque empezaron a hospedar páginas dedicadas a juegos. Entonces y a mí me gustaba Alone in the Dark, porque como te dije, me gustaban los juegos de terror. Ujú, ujú. Entonces dije, yo quiero hacer una página sobre juegos de terror. Y Exile, que era el admin, Nombre que no escuchaba en siglos. sí, yo me acuerdo de su nombre, era Gerald Hayes o algo así. Ujú. Pero Yo creo que lo vi en desapareció. persona. Yo no Mm. sé cómo era, nunca hablé con Fue él. a un evento de ¿Mm? Coliseo. Porque te acordás que estaba Frag y estaba Coliseo también de Entel en esos años. Una vez fue un evento presencial de Coliseo que fue mucha gente de Frag. Y ahí conocía mucho en persona. Entonces yo tenía esta Mm, página de juegos de terror. mm, Y, y después dije, pucha, pero mi página no la visita nadie. No, la verdad es que me interesa a mí nomás. Lo cual no era malo en sí mismo, porque por algo la hice. O sea, yo la hice porque quería hacerla. Pero después me di cuenta que estaba formándose este grupo de amigos que nos conocimos a través de un foro. Y dijimos, ¿y por qué no tenemos nuestro propio foro? mm. Y así hablamos lo que queramos sobre los juegos y nos organizamos mejor en nuestro espacio, lo hacemos nosotros. Y teníamos el servidor, si se podía poner en Frag. Y ahí partió Rico, en Frag. Y lo que pasó después fue que nos conseguimos un servidor en la Universidad de Chile y ahí instalamos el foro y el sitio y todo eso. Entonces nosotros mismos programábamos las cosas. Y claro, después empezó a unirse Alonso, ¿cierto? Que era Mr. Haddock en ese tiempo. Señor Hadoken. Jugoso, ¿cierto? Después Torta. Entonces, y todos con Putines. Bueno, Alonso es eléctrico, pero programaba bien también. Ujú. Entonces, con eso empezamos a meterle mano a las cosas y por eso teníamos este sistema, esta página que era como bien nuestra, bien única. Le teníamos harto cariño. Y eso se convirtió en nuestro, no sé si hogar, pero sí como en el lugar en el cual estábamos todos los días, todo el día. Mm. Ese era el tema, éramos unos viciosos de eso. Me acuerdo perfectamente. Yo, de hecho, bueno, obviamente yo viví mucha experiencia en Ryuko y obviamente me une mucho de las cosas que ustedes hicieron para conversar el día de hoy, pero yo obviamente también quise hacer esta entrevista porque hay gente que está muy apasionada a los juegos de pelea actualmente. Bueno, tú acabaste de comentar esta visión que tal vez no compartan mucho, no te gusta mucho de los esports que tiene ahora los juegos de pelea. Pero ahora tú cachai, pues ahí están millones de dólares involucrados en el tema. Mm. Entonces ahora hay mucha más gente, hay gente que entró. Ya, ¿te acordás cuando antes era como chiste de que había gente entrando por Street Fighter 4? Ahora es como, no, Street Fighter 6 a los 10 años, weón. Y tenemos nuestros campeones a los 13, 14 años, ese nivel. Entonces, para toda esa gente que quiere conocer un poco de lo que pasó, a mí me gustaría que nos dijeras cómo podrías describir qué es Ryuko para ti, para la gente que no lo vivió. Es que, mira, creo que más que Ryuko, yo puedo hablar de la primera vez que fui al Evo, y fue el 2012. Ah, ok. Porque creo que eso resume bien el a qué me refería. Porque, Ujú, bueno, Ryuko partió con este grupo que te conté, y resulta que este grupo, un día, un chico que se llamaba Kurt, no recuerdo su nombre, pero ese era su nick, Kurt, que era de ujú. Puente Alto, organizó un torneo de Capcom vs SNK2, que era nuestro juego. Entonces, participamos y nos gustó la idea y después empezamos a hacer nuestros propios torneos. Y hacíamos torneos bien seguidos, distintos niveles, distintos juegos también, distintos tamaños. Teníamos como torneos chicos, por ejemplo, ahí atrás, ese póster que está ahí, es de la liga universitaria que hicimos, que era todas las semanas tú ibas a la escuela Yo sé que estás con con ese delay, pie. amigo, pero. Chan, 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 chan. Tu, 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 tu. Ah, tenías uno, era buena. Estaba mucho más para la cagada que el que tenés tú, amigo, pero para que veas la estima y cariño que le tengo a Ryuko, para que sepas. Oye, ese póster vale oro Mm. porque se perdió el arte de ese póster. Ese lo hizo Lo Seven, ¿no es lo cierto? hizo Cebes, Sí, claro, sí. y estuvimos Ujú, buscándolo hace un par de años para ver si lo imprimíamos de nuevo ujú. y no está, se perdió en algún momento. Ya. Y no es que el SEO haya borrado, sino que efectivamente, o sea, a propósito, sino que se perdió, así que mantiene, Mm, eh, como su trabajo, también mantiene su repositorio de cosas que ha hecho y todo eso. ujú. Entonces, se perdió, pues no hay más. Ya. Así que Hay yo que- creo que deben quedar muy poquitos. ujú. Bueno, yo soy dueño de Bueno, uno. entonces hicimos ese.
ese evento, teníamos también el torneo de maestros, hicimos también la Fighting Fonda, pero hicimos también torneos de Smash. Entonces, para mí no es nuevo esto de que haya como cabros chicos que estén jugando y que sean muy buenos, porque eso lo veíamos en Smash En el también. match sí lo veíamos siempre. Entonces, y de hecho eso de cierto modo te dice que Street Fighter 6 también de cierto modo sus mecánicas se acercan más a Smash que a Street Fighter clásico. Cuidado, amigo. Cuidado. Pero sí, está bien, está bien. No, no, si no tengo problema en decir esas cosas. Muy Bueno, bien, muy entonces, bien. pero lo que pasa es que esos torneos seguían siendo torneos súper amateur, hechos por un grupo de amigos. Mm, Y yo como organizador de esos torneos, y que aparte nadie más hacía realmente con la mm. misma frecuencia que hacíamos nosotros, que lo hacíamos como 2 veces al mes. Claro, lo de ustedes no era como anecdótico, era de verdad algo que querían hacer lo más posible. Entonces, Mm, para mí seguía siendo una actividad de amigos. Quizás para quienes iban a competir era el torneo, pero para mí era la actividad donde lo pasábamos bien con los cabros. Ese era el tema. Porque de hecho a mí me gustaba jugar, sí, yo también quería jugar y competir, pero no podía como practicar porque tenía que preocuparme de la organización del torneo. Y hay universitario, amigo, si te sacaste la cresta también en esa época, yo soy testigo. Entonces, Mm. no, yo no viví en los torneos como torneos, ese es el tema. Los viví como organizador. Como, sí, como Teo, como dicen los gringos. Entonces, Mm, pero lo que me pasó cuando fui a Leo, que esto ya, bueno, yo me fui de Chile en enero del 2011. Y el 2012 tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y coincidió con el Evo. Entonces yo mm, fui al Evo 2012. Y yo recuerdo cuando entré a este hall, como de hotel, ¿cierto? De hotel grande de eventos, de centro de convenciones. Y había, no sé, 1000 personas dentro. Y yo pensé, nunca había estado en un lugar con tanta gente a la cual le gustara lo mismo que a mí. mm, Probablemente esa sensación no es tan extraña. Yo creo que cuando la gente que es como tan apasionada por el fútbol, quizás así se siente cuando va al estadio y alienta a su equipo. Eso, pero a mí el fútbol no me causa eso. mm. Pero ahí yo sentía como que con cualquier persona que estuviera en ese lugar, en ese momento, yo podía conectar. Entonces, y de hecho, de repente hablabas con gente random y recuerdo que y conocí gente. O sea, como que de repente, por algún motivo X terminabas hablando con alguien y tenías mucho de qué hablar. Porque siempre partías por el juego, pero después empezaban las otras preguntas, como de dónde vienes. Uy, vienes de súper lejos, tú vives acá, tú no... Al final casi nadie vivía en Las Vegas, entonces también toda la gente Me viajaba. imagino. Mm. Entonces, creo que esa sensación yo nunca la había vivido hasta ese momento, como la de sentir que había tanta gente en la cual le apasionaba lo mismo. La verdad que fue como sobrecogedora la sensación y me hubiese gustado sentirla más veces, pero bueno, ir al Evo es caro. Y ahora más que nunca. Oye, ahora ya no se siente así. Yo diría que no. Yo cuando fui el Mm, 2015 no lo sentí así. Yo he ido 2 veces, 2012 y 2015. ya. Que como era con la Y, inflación y todo, pues eso lo digo. y de hecho el 2015 me compré este Pokémon. Sí, por eso me lo puse. Me lo Ah, puse hoy día bien. para... me lo puse hoy día para la entrevista. Lo Muy tengo ahí bien. guardadito como un recuerdo. Entonces, pero el 2015 ya era como más profesional. Sí. Ya estaba como más mecanizado todo. O sea, el Evo 2012 se sentía como que hubiese pasado si Ryuko hubiese crecido y lo hubiésemos conseguido como auspiciadores y hubiésemos querido hacer algo muy grande. No sé si habría salido así, pero al menos como que algo así habríamos aspirado. En cambio, el 2015 se sentía más como, esto es un evento organizado por una productora, Sí, claro. Sí, lo cual claro. está súper bien Mm, y encuentro que es genial porque habla de una profesionalización del tema, pero ya no era lo que yo quería. mm. Ahora, igual ese del 2015 fue súper especial para mí porque ahí yo hablé ahí con el Nico la noche anterior a la que él ganó el Evo. Mira. Entonces yo le Mm, dije, oye, te invito a comer porque quiero plantearte algo. Entonces, y yo le dije que quería escribir un cuento sobre los Diana y quería escribir cuentos sobre como la gente que... Bueno, recién había terminado mi doctorado, entonces yo tenía toda una idea de lo que es capaz de hacer la gente para alcanzar el siguiente nivel, que en el caso de estudiar es como doctorarse. ujú. Pero yo decía, pero
lo que tú estás haciendo, yo siento que es muy parecido a esto, que es lo de alcanzar el siguiente nivel. Está a punto, yo dije, mira, mañana vas a jugar el top 8 y para llegar a esto tú has tenido que hacer cosas que yo puedo mapear a mi propio proceso de sacar el doctorado. Entonces yo quiero escribir algo sobre eso, sobre lo que es investigar y sobre lo que es jugar, como mezclar ambas cosas. Mm, Y estuvimos hablando sobre eso, no sobre si iba a salir campeón o no, si qué pensaba él. De hecho, yo creo que era un poco inseguro el Nico en ese entonces. Yo creo que él no pensaba que iba a ser campeón. mm, Y yo no le dije, tú vas a ser campeón o no. En realidad tampoco lo pensé. Lo que yo veía en él era, este cabro tiene una chispa, tiene que yo también veo cuando encuentro gente que quiere llegar a ese siguiente paso. Y para mí eso es valioso. Claro, y después cuando ganó fue maravilloso. Entonces sí fue un evento increíble en ese aspecto. Yo creo que muy difícil que se repita un momento como ese. mm. Lo que puede pasar y lo que va a pasar es que Blas va a salir campeón en algún momento. Ojalá. Eso está más que claro. O Mm, sea, yo no diría ojalá. Yo lo que me pregunto es cuándo. mm, Pero, pero creo que ese momento eh, ya sabemos qué va a pasar. O sea, bueno, efectivamente Blas es un cabro con un talento impresionante. mm. Bueno, aparte su papá lo apoya, ¿cierto? Su papá con él, viaja con él y todo eso. Ya tiene apoyo, tiene sponsors. Entonces, las condiciones para que él gane están. Así que no, yo no tengo duda en que él va a ganar. Pero por lo mismo, se siente como, sí, no, a todos nos va a alegrar que gane, pero no va a ser como la sorpresa que fueron estas victorias pasadas. Ese mismo año, yo cuando Mm. estaba allá, también fue Zero Black. Saluda a Zero Black, por Y cierto. No lo veo hace sí, mucho saluda a tiempo. Víctor. Mm, Saluda a Víctor. Con él lo conocí en los Game Center de Santa Lucía, cuando me pasaba a jugar antes de ir a clase. bacán. No, estaba en octavo básico. Y había un letrero que decía, no se permiten escolares de 12 a 2 o Al algo así. horario, sí. Mm. Y ahí estábamos igual jugando. Entonces, eh, y yo me acuerdo que Víctor empezó a subir y a pasar a subir niveles en el CoF 13. Y fue también súper emocionante verlo. Aparte que ese juego, aunque tú no sepas lo que pasa en la pantalla, igual que en Marvel, es entretenido de ver. Entretenido ver CoF 13, diría que uno de los CoF más entretenidos de observar a nivel competitivo. Lo que ocurre en pantalla es muy loco. Entonces, ya tengo hartas fotos, ¿cierto? De hecho, de ese evento. Entonces, lo disfruté harto, lo disfruté harto. Pero eso ya no pasa. O sea, ahora ir al Evo, como jugador de partida, tú ya sabes que tienes cero opción, porque no te dedicas profesionalmente a eso. Claro. Mm, Entonces, nada que hacer contra alguien a quien le pagan, para quien esto es su trabajo, ese es el tema. Antes no era el trabajo de nadie. Antes los clanes que se hacían, los equipos, eran equipos por la buena onda. Y ahora no. Ahora tú tienes un equipo de alguien que se dedica a jugar y que está en el gimnasio un rato, va a jugar y después streamea y crea contenido, etcétera. Pero su vida es el juego, su trabajo es el juego. Y aparte el juego en sí mismo está hecho de tal manera que si tú haces ciertas cosas, ganas. Entonces, claro, por supuesto, ¿qué pasa cuando dos personas hacen las cosas que tienen que hacer para ganar? Y ahí empieza un choque que es interesante, si no, no es mm. fácil. Pero eso está hecho así justamente para que cualquier persona pueda sentir que gana y que es buena. Entonces, Ah, claro. Mm. se ha perdido las cosas que yo valoraba en los juegos de pelea y también en estos eventos. No digo que se haya perdido para peor, pero simplemente es diferente y ya no es lo que me llama. Es diferente para Sí, ti. Ese es el tema. mm, Sí, está sí. perfecto. Yo lo entiendo perfectamente. Y bueno, de hecho, en ese contexto yo quería darle un poco como hincapié al tema de Ryuko per se, porque, como te digo, uno de los motivos de por qué quise hacer esta entrevista es precisamente para demostrar de que acá en Chile, obviamente, éramos pocos, éramos un grupo chico y todo lo que quieras, muy amateur todo, pero nosotros sentíamos mucha pasión y cariño al género. Y Ryuko para mí siempre va a ser algo importante. De hecho, te quería comentar para que la gente entienda un poco el contexto de lo que fue Ryuko a principios de los 2000 acá en Chile. Bueno, Ryuko nació antes de Gamer Café. Imagínate el tiempo como ha volado. Y yo te conocí en Anime Portal, te conocí cuando iba a los Diana, ya estaba hablando de los Dianas de Ahumada. O sea, se van a cumplir 20 años desde que cerró,
dieron más, creo como en 2 años más. Entonces, Evo. sí, entonces es súper duro cómo ha pasado el tiempo en ese sentido. Y una de las cosas que a mí me encantó de Ryuko cuando entré es que, claro, era bacán sentir el amor incondicional a esos clásicos de los juegos de pelea. Era bacán, obvio, porque era lo que siempre yo encontraba choro. Además que yo tenía la suerte de como entrar a internet muy joven, igual le cachaba un poco lo que pasaba en Estados Unidos con el Evo, cachaba un poco con los eventos que iban allá, cachaba lo que había pasado en Japón también, cachaba el Battle Opera, el Togeki, todos esos eventos. Entonces era muy entretenido como por primera vez sentir, aunque sea de una manera así, pero así microscópica, tener esa como conexión un poquito más de los torneos, de la escena, pero ya no esa cuestión de, ya juntémonos a comer y a tomarnos una chela y jugar este Champion Edition y estamos, sino que me encantaba que Ryuko le había dado como ese golpe un poco más allá. Yo me acuerdo que cuando conocí la página, tú estabas planeando el tema de los puntos. Porque Ryuko tenía puntos, yo me acuerdo que tenía liga y tenía puntos. Y yo me acuerdo que en ese momento Shoryuken tenía ese tema de los puntos. Y yo cuando lo vi por primera vez en Ryuko, dije, no, los cabros ahora de verdad quieren ponerle pino a esto. Fue muy cuático en 2002-2003 ver una motivación acá en Chile de alguien que quisiera hacer liga con puntos y no de un solo juego, sino de varios juegos, incluyendo de hecho que la gente que vivió la época lo sabe, pero hay que aclarar un poco para la gente más joven que Street Fighter 3 Third Strike, que es el juego que yo más amaba y que más me gustaba y que yo he jugado más contigo, por ejemplo, no era ese juego ultra de culto que ahora, era un juego muy under en general. Entonces sentir que había gente que le gustaba ese juego que no todo el mundo cachaba. De hecho, ¿tú cachai? Pues hay gente que cuando anunciaron Street Fighter 4 muchos dijeron, ¿y cuándo salió Street Fighter 3? Porque el juego era así de bajo el radar para mucha gente. Sentirlo eso en Ryuko para mí fue muy motivador y te lo quería comentar para que subieras de cómo fue la primera vez, la primera impresión. Bueno, eso fue iniciativa de Alonso, viste, de Mm. Dokken, porque él era jugador de Magic. Ah, ya. Entonces, como que él ya tenía en el ADN todo lo que es la competición por los puntos. Claro, juego de peleas es competición de manera natural, Ujú. pero a él le interesaba mucho esto de las ligas y que hay distintos tipos de ligas, distintas maneras de jugar Magic. Entonces, él como que empujó esas cosas. Y ahí entre todos vimos cómo se armaba. Oye, estoy viendo el chat, ahora miré la otra pantalla y vi que está Felipe Omega Deadmaz. Hace mucho tiempo que no lo veo, así que Saludos, saludos guacho. a Muchas gracias por vernos. saludos a Felipe. Ujú. El maestro de Time Crisis. Uf, oye, ese titulazo, weón. Titulazo de la Sí. vida. Ya lo hiciste. Ya lo lograste en la vida, compadre, weón. Qué grande, No, weón. o sea, una máquina, Mm. una máquina Felipe. Mm. Entonces, bueno, fue interesante porque como te dije, yo fui a hacer mi doctorado a España y ahí también había una comunidad súper rica de jugadores. Me imagino. Mm. La lideraba Sharin, que ahora es como streamer de Street Fighter y de LoL y de otros juegos. Y era bien interesante conocer los contrastes en cómo funcionaban las comunidades. Allá era bien súper distinto, pero al mismo tiempo teníamos como el mismo norte. O por ejemplo, en esta vez que tuve que ir a Estados Unidos, yo me quedé en San Francisco, estuve en San Francisco 3 meses, Ujú. y había unos arcades ahí que se llamaban Southtown Arcade. Sí, los conozco de O nombre, sea, sí. Mm. era genial. Y yo iba ahí a jugar. Ahí jugué Street Fighter 4, jugué Capcom vs SNK 2 y jugué CoF 13. Ujú. Como tú decías, no había nadie que jugara 3-3. Mm. 3-3 como que revivió en los últimos años con Fightcade. Sí, claro. Pero en ese entonces, claro, estaba la máquina, pero no había nadie que jugara bien. Y de hecho, probablemente yo tampoco jugaba bien. Ese era el tema. Como que nadie jugaba bien porque no había con quién jugar para mejorar. Como anécdota anexa a lo que estás comentando, hace no mucho vi una entrevista a Tokido que salía sobre todo este tema de la romantización del Battle Opera, del Togeki. ¿Mm? Y él comentaba que, claro, yo lo miraba, le encontraba la raja en esa época, para mí era primer mundo al máximo en Japón, así los torneos y todo. Y Tokido comentó en una entrevista que dio ruido en Japón porque algunos fue como, ya, ¿qué onda? Que decía que haber salido a jugar al Evo y cachar lo que pasaba en el mundo entero fue darse cuenta para él de que, honestamente, cuando jugaba el Battle Opera, todos eran unos malos culiados, incluyendo él. Porque estaba en una burbuja de un puro país, pues, ¿cachai? Que ya Japón es la meca, los arcades, todo lo que queráis, el nivel de la raja, yo admiraba. Pero cuando ellos salieron
y cacharon el mundo fue cuando se dieron cuenta de que realmente el nivel era gigante y tuvieron que realmente ya de verdad practicar. Ya no era como ese grupo de amigos que unos locos pusieron unas lucas para que hicieran un torneo bonito. Ya de verdad era algo internacional. Mm, Sí, yo creo que en mm, España tenían esa mentalidad. mm, Que aquí en Chile todavía hay mucha mentalidad de carrete. mm, En las generaciones más viejas, ¿cierto? Las nuevas como que son muy buenas. Pero en España como que querían mejorar. mm, Y había un par de jugadores que eran muy, muy buenos. Y algo muy bacán que yo sentía que no pasaba en Chile, era que cuando tú tenías un jugador que era muy bueno, él, ellos buscaban, cuando en una junta, le decían a los que eran más malos, oye, juguemos, te voy a... ayudar. Y de hecho a mí me enseñaron hartas cuestiones. Por ejemplo, yo me acuerdo de un chico que su nick era GelTPM y yo no le podía ganar. Y él me dijo, es que tú no estás ahí te echando bien, no te estáis sacando los agarres. Ujú, Y yo nunca lo podía agarrar. Y entonces estuvimos como practicando y me decía, mira, tienes que esperar esto, hacer esto, bla, bla, bla. Como que había un... Él no quería, él no hacía eso para enseñarme. Y solo, o sea, él tenía muy claro que si otros mejoraban, él también tenía que mejorar porque después le iban a alcanzar y le iban a ganar. mm, Entonces, y eso yo sentía que no pasaba acá. No lo digo de una manera negativa, puede ser también porque en España pasa algo que aquí no pasa, y es que allá tú tienes contrincantes de distintos países, muy cerca, y con buena conexión, y ahí ya se jugaba por internet. Entonces, y había mm, más torneos, y la verdad es que viajar en Europa es súper barato. mm. Viajar desde España a, por ejemplo, en Francia, hay un torneo que se hace todos los años, el Stunfest. Stunfest, sí, 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 claro. Es súper bueno, súper grande, súper choro. Muy como del espíritu, este es un torneo hecho por amigos. No, todavía no, no sé cómo estará hoy día, pero hoy todavía mantenía ese espíritu de este es un torneo de la comunidad para la comunidad. Lo que pasa es que el que maneja Stunfest es un ¿Mm? ultra fan del arcade. Pues, no sé si sabías, pero él es el dueño de todas esas cabinas del Stunfest. Son como 200. Y el loco tiene las 200 así en una bodega. Entonces, es otro mundo, la verdad. Entonces, Mm, tenían la oportunidad de ir y de conocer otras comunidades y querían que la comunidad española fuese buena. mm. Querían que España estuviese ahí entre los mejores de Europa. No sé si lo lograron, tienen jugadores muy buenos, pero no sé si como España están al nivel de los franceses. Mm, Pero eso no pasa en Chile, porque en Chile la gente no va a pelear a Lima, mm, y tampoco se hacen torneos ahí, y ahora ya con de hecho los torneos oficiales de Capcom, que son estos los World Warriors, son todos online. mm, mm, Entonces no está esa hambre por por el crecimiento de la comunidad. Esa es mm. la que no está. La que sí está es el hambre de ganar, porque ahora hay premios en plata, mucha plata. Mucha plata. Entonces, pero eso ya es más individual. Ujú. Entonces, es el tema bueno, mi impresión es que como comunidad no estamos mejor que antes, pero tenemos muy buenos jugadores. Y eso que Mm. también pasa con la selección, ¿no? Con la selección de fútbol. Mm. Tiene una generación con muy buenos jugadores, se van esos jugadores y la selección quedó horrible y quedamos último Yo en la clasificación. hace poco leí un comentario en un sitio de gente que juega juegos de pelea en Colombia que están discutiendo el tema de por qué en Chile eran tan buenos para los juegos de pelea y adivina cuál fue el chiste que salió, po. ¿Cuál fue? Son tan malos para el fútbol que la generación se dio cuenta que era mejor usar su tiempo en otra cosa y acá estamos, po. Puede ser, po. Puede ser. Mm, Es eh, una buena explicación. yo quiero también sí, darle vuelta todavía al tema de Ryuko per se, porque, claro, hablamos del internet, de que ahora tú tienes Fight, que tienes el rollback, todo el código online, que la raja que puedes jugar con gente de Estados Unidos y es jugable. Hay gente que se va a quejar igual, pero es jugable por último, y podía armar toda una cosa online. Que eso quiero dejarlo en claro, online. Y yo mis primeros recuerdos con Ryuko, que son súper humildes de cierta manera, pero yo les tengo mucho cariño porque honestamente, si no hubiera sido por usted, no hubiera pasado en todo sentido de la palabra. Yo, por ejemplo, voy a dar... Este es el que siempre me acuerdo cuando pienso como en Ryuko.
en el contexto como de mis primeros recuerdos, claro, Jugoso llegó después, pero cuando ustedes hicieron los torneos, en esa época tener palanca arcade era carísimo, weón, carísimo. Casi nadie en el grupo tenía. Y nunca me olvido que para los eventos de Ryuko, Jugoso llevaba ese arcade sticker Moel de 2 players que tenía que firmarlo con una guía amarilla de teléfono, ¿te acordáis, Carby? Y era la palanca que usábamos todos, no usábamos todos para jugar los torneos de Ryuko. Imagínate. Y bueno, hay hartas historias ahí, Eh, porque las piezas queríamos comprar. Bueno, primero partimos con las palancas calle, ¿cierto? Las gringas Era lo horribles. que O sea, había. las eran chinas, pero Mm, son las del estilo gringo, ujú, ¿cierto? Pero después empezamos con las Sanwa ujú, y con las Seimitsu. Y esas había que importarlas de Japón, pero las páginas que las vendían estaban en japonés mm. y se demoraban como 3 meses en O llegar. más a veces. Y comprábamos más o menos a ciegas porque no había un buen traductor, ninguno de nosotros sabía japonés, entonces. Y lo que hizo Jugoso fue que él tenía unos parlantes ya en desuso, entonces usó esa caja para hacer los agujeros y poner los botones y las palancas. Y por eso había que poner las guías de teléfono Mm. dentro del parlante para que hicieran peso, si no se movían. Para que gache el cabro. Y, y después lo que hicimos fue que compramos unas prensas. Entonces, con las prensas se ponía el parlante en la mesa donde fuese que estuviese el control. Mm, Es que, de hecho, en ese entonces, como que nosotros teníamos los parlantes y había una comunidad de COF que tenía el trineo. ¿Te acuerdas? ¿Tú cachaste el sí, el trineo? El famoso. trineo, Mm, claro, entonces el trineo también eran dos palancas, era esencialmente la máquina y se llamaba el trineo porque tenía una base que llegaba hasta el suelo y después tenía una plancha en la cual separaba a las personas, pues. Entonces, al mismo peso, las personas que jugaban mantenían firme el control. Firme, pues, sí, y quiero dejar en claro, como está diciendo Carby, que había que poner la guía amarilla exactamente para que quedara firme, porque de repente efectivamente se empezaban a mover, pues no podíamos jugar más, pues teníamos que de nuevo firmarla de alguna manera. Oye, y piensa que Mm, decir guías amarillas hoy día le dices eso a alguien de 20 años, no tiene idea no qué tiene es. idea lo que es. ¿Cierto? La Mm, guía telefónica, un libro, un mamotreto de este porte que pesaba varios kilos. mm, Entonces, y claro, la comunidad de KOF, el trineo, jugaban con esos controles, pero esa cosa había que moverla. Entonces solamente podían, o se juntaban o en la casa del dueño del trineo, que no recuerdo quién era, o alguien con camioneta tenía que llevarla. mm. Y lo otro es que en ese entonces las teles eran todas CRT, Se- que eran gigantes, pesaban, mm. y de hecho, y era todo un tema conseguírselas. Yo me acuerdo una vez que hicimos un torneo en el planetario y había un chico de la comunidad de Soul Calibur que nos prestó una tele que era grande. Entonces, como era grande, era bacán para las peleas importantes. Creo que era el Seijiro, ¿no? No sé si te acuerdas de él, la verdad. Pero él era el que manejaba la comunidad de Subcalibur en general. Mm. Es que no era él, Ah, no ya. era él, era, Mm. era otra persona. Ah, ya. Era un chico alto, flaco, no recuerdo más. Ujú. Y, y claro, había que ir a buscar la tele, y después ir a dejarlo, y resulta que el transporte para dejarlo falló, ningún taxi se lo quería llevar porque la tele era gigante. La tele no cabía, casi no cabía en el ascensor. Yo no sé cómo la bajaron o cómo la subieron de ese Mm. edificio. Entonces era toda una odisea tener setups para que jugara la gente y llevar las cosas para que se pudiese armar el torneo. Sí. Pues. Ahora, sigue siendo un Mm. problema hoy día eso, porque igual tienes que llevar teles, igual tienes que llevar consolas, pero al final los jugadores llevan sus propios controles. Ahora hay controles como sin palanca, los leverless. Mm. No pesan nada, son súper, caben en cualquier Mucha mochila. gente juega con Hitbox ahora. Entonces, Mm. es diferente. Antes Mm. teníamos que sufrir harto. Hoy día también cuesta, si no digo que sea fácil hacer un torneo, nunca lo es. Mm. Y hay gente que está haciendo hartos torneos ahora. No los conozco mucho, así que de hecho no sabría decir si tienen algún nombre como colectivo, pero hay un chico que se llama Nick Dog, que hace hartos torneos Y hay un bar ahora que está en Canning, Mm. que se llama Level 152, creo, Me y suena. que están haciendo torneos. Es que ese era antes el San Patrick. Ujú. Entonces ahí están haciendo hartos torneos.
y lo transmiten y todo eso. Y encuentro genial que lo estén haciendo. Pero son de Street Fighter 6, así que igual tampoco he sentido mucha motivación para ir. Mm, De hecho, eso es una cosa que también yo nunca estuve muy metido. Yo ya te caché ya cuando estabas en los torneos per se. ¿Cuál fue ese momento en la vida, Carby, que te dijimos, que dijiste tú, hagamos un torneo, hagamos algo? ¿Te acuerdas de tu primer torneo así? No me acuerdo cuál fue el primero, pero Mm, era lo que te comentaba de Kurt, porque ujú, Kurt hizo el torneo de Capcom en Puente Alto, y nosotros dijimos, lo pasamos súper bien y dijimos, ¿por qué no hacemos el nuestro? ujú, Y en ese entonces ya existía una comunidad de gente que iba a los torneos, o sea, porque teníamos, no solamente íbamos nosotros, el grupo de Ryuko, sino que también iban las personas que participaban en Ryuko. Por mm. ejemplo, yo me acuerdo de Luis Loneken, Lonen, sí, me acuerdo perfectamente. porque, Sí. porque eran tres hermanos, ¿cierto? Mm, Loneken, Dampiel y Fuse. Y no recuerdo si fue Loneken o Dampiel el que ganó el torneo de mm. Kurt. Que había una rivalidad porque el grupo de Kurt eran como los chicos de Puente Alto, que donde estaba Kurt. Había otro chico que era el destajador, Uf, sí, sí, que sí. era el bajista, ¿cierto? De una Mm, banda. ¿Cómo se llamaba esa banda? No me acuerdo. mm, Pero. Y estábamos los de Ryuko, que éramos los de Santiago, entonces había una rivalidad. Y como ganó Loneken, dijimos, oh, ganó Ryuko. Y Loneken decía, no, yo no soy de Ryuko. Yo participo en Ryuko, pero yo no represento a Ryuko. No sé. claro. Y ahí como que dijimos, hagámoslo nuestro. Y lo empezamos a hacer. No recuerdo cuál fue primero, Mm, ni dónde fue. Pero en ese entonces empezamos a usar el Centro de Estudiantes de Ingeniería, que era una casita, una casona, que tiene un espacio, y ahí lo empezamos a usar. que de hecho, Era gratis. me acuerdo que usted, varios eventos lo hicieron en la facultad misma, pero después lo hicieron al frente, que era en este lugar como para los estudiantes, que de hecho ya no existe, lo demolieron en ese edificio que yo recuerdo. Claro, hay un edificio ahora, de hecho mi oficina está ahí encima. Sí, es triste cuando Y- paso por allá, digo, oh, porque me acuerdo de la mm. Fighting Fonda, me acuerdo de todos esos eventos. Mira, hay alguien en el chat que se llama Mm, CM, no sé quién es, sí, pero dice, saludos. él se acuerda, porque él Mm. dijo Beast Revolution, ese era el nombre. Ah, era de Beast, mira, ya, ya, sí, claro, la Beast es está la banda de, ay, de esta chica que canta opening de anime, pues sí, Beast de la Salomé Anjari. Claro, Sí, sí, entonces, sí, este chico tajador que también mm, juega, sé que jugaba otras cosas más modernas. mm. Estaba Kurt, destajador, había otro chico que era el Kensou, y yo sé que Kensou juega Street Fighter 6, lo he visto. No, sí, hay gente que todavía de ese grupo juegan, sí, Sí, varios todavía siguen ahí metidos. Recuerdo de Resident Hit, sí, exactamente, sí, Beat Revolution. Ah, pero no, yo en general, yo siempre lo admiré porque tenían esa iniciativa de hacer eventos, pues, Carby, porque no todos podían y de hecho también salía plata, entonces era complejo. Por eso quería hacer la pregunta de cómo eran también las complicaciones de lo que era para ti mover todo eso. Pero ya dejaste más o menos en claro de que, claro, los CRT eran gigantes. Bueno, yo me acuerdo que tú además grababan las peleas, pues eso era algo nuevo también un poco, ¿no? Lo de grabar. sí, mira, lo que pasa es que el 2003, por ejemplo, con Oscar de Viracuma, Mm. Spaiku, el Chino, Sergio, con el primer grupo, importamos los DVDs de Evo. O De sea, hecho, mira cómo eran las cosas. O sea, antes ni mm, siquiera se veía en directo. Era como que meses después tú podías encargar los DVDs y encargamos los DVDs del Evo y ahí nos dimos cuenta que podíamos grabar nuestras peleas. y de Entonces, en algún hecho, momento. ¿Mm? disculpa, fan fact, yo me bajaba las ISOs de los DVD del Sí, po. Evo en Ryuko. 2003, 2004, así, esa onda. Entonces, empezamos y un tiempo después empezó a salir lo del video en el navegador. Entonces, nosotros teníamos nuestro propio servidor de videos antes de YouTube. Antes de YouTube. Y ahí poníamos las peleas que las grabamos, compramos un grabador de DVD. Entonces, teníamos que tener un splitter y el splitter, bueno, así como ahora seguramente lo hacen así también ahora, ¿cierto? Hay un splitter que va a la capturadora y otro que va hacia el monitor y otro que va hacia el lector, qué sé yo. Era la misma cosa. Mm. Entonces se grababa en un DVD, pues era una máquina que grababa DVD y después eso lo convertíamos a AVI o MP4 y lo subíamos.
Me acuerdo. Y después lo empezamos a subir al canal de YouTube, que todavía tiene algunos videos viejos. Y de hecho, te comento porque no sé si tú sabes esto, Carvi. En tu canal de YouTube, que bueno, el canal de Ryuko de YouTube todavía existe, está Sí, arriba po. todavía con todo guardado. Pero no sé, ¿te has dado cuenta que en archive.org, que tiene guardado obviamente Ryuko antiguo, todavía tiene guardado peleas de la época? La otra vez me metí y todavía están arriba videos de Guilty Gear X Reload, de la época Reload, que yo lo pasé la raja jugando Reload, imagínate, de esa época. Ah, bueno, hablando de Guilty Gear, un saludo a Capcoman, que no lo mencioné, pero él también era parte del grupo. Venom. Y él era, claro, pues era el Mm. jugador de Guilty del grupo. Sí, pues yo me acuerdo que con Venom fueron los primeros que convencí de jugar Melty Blood ahí con el grupo y a él le encantaba también, pues. Era súper fan de Melty. Mm, Entonces, mm, eh, yo creo que la mayor dificultad era que no lográbamos conciliar todo lo que era plata. eh, Porque costaba plata hacer la cuestión. mm, Hay plata en llevar las cosas, plata en claro, era gratis usar el evento, usar el lugar, pero había que pagarle a la persona que abría la puerta para que estuviese ahí todo el día, porque no quedaba a cargo nuestro el lugar, no mm. podía. Entonces, que era el Guille, no sé si sigue el Guille realmente. La última vez que lo Entonces había que vi. pagarle eso, Mm. había que pagarle la benzina a la gente que nos llevaba a las teles. Entonces, y cobramos inscripción, porque había que armar el pool de los Por premios. supuesto. Y Mm. como que mucha gente nos retaba porque cobramos inscripción. O sea, estoy hablando de una época que literalmente pedía 500 pesos para entrar a un evento y la gente decía no, y después se quejaban en internet, cacha, 500 pesos los buenos estafadores. No me acuerdo Entonces, perfectamente. mira, Mm, y mm, es que eso yo encuentro que es lo triste, porque al final, de mm. cierto modo, yo también estaba como, había algo dentro de mí que estaba de cierto modo de acuerdo con eso, y que ahora me di cuenta que estaba totalmente equivocado. O sea, teníamos que haber cobrado más, y no tenía nada de malo eh, reservar parte de ese dinero para hacer crecer Ryuko. Creo que Mm. ese fue el error que cometimos. Entonces, terminamos muy cansados de todo esto, porque claro, la gente que va a jugar, juega y después se va, pero hay que desmantelar todo. Yo ayudé Y un eso, par de veces en la Fighting Fonda, me acuerdo que te ayudé a desmantelar, y era harto. Mm, entonces era difícil porque no mm, teníamos plata para hacerlo, pero sí se requería plata. mm. Y no sabíamos de dónde conseguir porque ninguno tenía y de las inscripciones se armaban los premios principalmente. Entonces por eso vendíamos pan. Sí, pues. Vendíamos pan, hacíamos como, había una mesa así como con pan con queso, qué sé yo. Pero fíjate que ahí nos ayudaba mucha gente, como que mi hermana vendió pan de repente, mi esposa en ese entonces también, en ese entonces mi polola, Mm, llevamos 20 años juntos, bacán. y él la conocí gracias a los diálogos. Entonces, Pa' por más eso también encima, weón, le qué, tengo, qué, qué sí, po. mejor, porque me más hermosa historia, weón. Mm, Entonces, eh, o sea, para mí fue muy linda toda esa época, pero de que fue difícil lograr todo eso, fue difícil. Ah, mm. tampoco es que quiera como que se nos recuerde y se diga, bueno, somos parte de la historia. La verdad es que lo hicimos porque quisimos hacerlo y se pasó bien y con eso ya es suficiente. ¿Cuáles son para ti, de tus recuerdos, tal vez tus momentos favoritos con Ryuko? Uf. Bueno, a ver, alguien a quien no he mencionado, porque he dicho Mm. hartos nombres, ¿cierto? Yo creo que a Pedro. Y creo que con Pedro lo pasamos muy bien, ¿Iki? ¿cierto? Con Iki PH, sí. Ajá. Creo que hay hartos momentos como hartos chistes de Pedro. ¿Por qué con Pedro? Porque Pedro tenía esta cuestión de que era al que no le interesaba la competencia. Mm. Entonces se daban muchas situaciones en las cuales todos queríamos como ganar y a Pedro decía, saber el juego amistoso, el friendly match. Oye, se te cortó justo un momento. ¿Puedes Que, repetir? Disculpa. Ujú. que Pedro, a él Pedro no le gustaba competir, entonces él Mm. siempre decía que a él le gustaba el friendly match. Ah. Mm. Entonces con eso se daban hartas situaciones entretenidas. Yo creo que lo entretenido era justamente la interacción con los cabros, la Mm. interacción con el grupo previa a los torneos. Cuando nos juntamos para conversar qué hacer, cuando nos juntamos para hablar de la página. Creo que esos los momentos que no se veían, que
más como a tesoros. No recuerdo momentos específicos. Ahora, momentos de torneos específicos, yo creo que quizás el más emocionante para mí fue cuando fue la Soledad, el equipo de la Soledad Soledad Neto Neto. a ver el torneo. Estamos conectados, se llama ese programa, ¿no? No me acuerdo. Está en YouTube, de Sí, hecho. está en YouTube. Sí. Entonces, porque fue como una validación tanto de nuestro trabajo como grupo que se organizaba cosas, como también de la pasión que teníamos. Y también ese fue un momento del cual fueron los cabros chicos de Smash. Es que eso iba a mencionar que cuando fue Soledad Neto a cubrir los eventos de ¿Mm? Ryugo, justo ustedes han hecho un evento de Melee que fue mucha gente. Mucha gente, me acuerdo, se había lleno todo. Sí, fueron unos hermanos desde Punta Arenas. Mm, Y entonces los entrevistaron y todo eso. Y fue súper chulo. Y en Smash había un Helsing, se llamaba, era su nick. mm, Que todo el mundo lo odiaba. Entonces estaba mm, Helsing, que era como el que jugaba con Top Tier, era como el malvado, ¿cierto? mm, Y estaba el Seba, que jugaba con Yoshi, que es como jugar con el low tier del juego y que era muy bueno. mm, Entonces siempre los torneos se repartían entre Helsing o Seba. Y claro, y cuando ganaba Helsing, todo el mundo lo pifiaba. mm. Bueno, el 2015 yo estaba en el Evo y de repente alguien me habla y me dice, hola Carnby. Y yo lo miro y no sé quién era, y era Helsing. Oh, ya. Se había ido a vivir a Estados Unidos y estaba estudiando medicina. Entonces, y me decía que de repente jugaba, bueno, por eso estaba en el Evo también. Mm. Quería ir al evento, quería ir al evento, no quería ir a competir, quería ir al Quería evento vivirlo. y claro, quería vivirlo. Entonces, y ahí se encontró me vio, me reconoció y estuvimos hablando un rato. No sé qué será de él, pero encontré muy bacán como verlo grande, ¿cierto? Porque A mí, de todo modo imagino. yo ya era grande y él todavía era chico cuando... No, Pero y eso de la escena y todo, a mí esa weá me pasó en Japón, pues imagínate. Yo una vez estaba en Taito-Ge y un weón me dijo, Hayama, en Taito-Ge. Y era una persona que había visto un evento hace 1000 años. Así que ocurre. Ah, bueno, esos son tus recuerdos los más íntimos, obviamente. Pues, lo que más le tienes cariño, ¿no? sí, porque se daban, eran esos momentos los que nos acercaban. Mm, sí, es verdad. Yo personalmente quiero comentarte los míos. Pues sí, obviamente yo, fan de Ya, Ryugo, pues, pues amigo. dale. Yo, bueno, tengo mucho cariño a la Fighting Fonda. Se llama Fighting Fonda porque le decíamos en septiembre. Yo te ayudé un poquito porque iba con Gamer Café, ¿te acordáis? Teníamos nuestros computadores también, jugábamos a Katsuki. ¿Te caché? Pues, ¿te acordáis un poquito de todo eso? Yo me acuerdo del Mm. Atax con el tanque ese. Con Blitztank, sí, por supuesto. De hecho, el Attack va a llorar cuando sepa de que lo mencionaste con el tanque, weón. Va a estar de seguro muy feliz. Le tengo mucho cariño a ese evento, le tengo mucho cariño. ¿Te acuerdas cuando, que yo no sé cómo mierda los convenciste en tu universidad, amigo, cuando hacías ese evento con el concilio, que era toda la noche y estábamos toda la noche adentro jugando como locos? ¿Te acuerdas ahí? Mira, yo no sé Mm. cómo logramos esas cosas, porque hoy Impresionante, día no weón. lo veo posible. No, ni cagando, porque no fue en el lugar de los estudiantes, fue en la facultad misma. No sé cómo se logró, Eh, pero sí, bueno, mira, ahora que lo mencionaste, mm, también era importante esa hermandad entre comunidades, como mm. que Gamer Café participaba y hacía los torneos de sus propios juegos. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que tú hacías uno que era como de Big Bang Beat, ¿te Y gustaba? si Montevideo también, cachen, caro, eso fue el 2008, 2009. Sí. Entonces, y eran como juegos que nosotros en realidad mirábamos como, estos son los juegos que le gustan a Hayama. Y no nos parecían malos juegos, pero eran juegos distintos, no era lo que Mm, jugábamos. ¿Cachai? mm, Entonces, era interesante ver otra manera de enfocarse en los juegos. ¿Cachai? mm, Como ver a alguien que tenía la misma pasión, pero la vivía de una manera distinta y con otros juegos y con otros términos, ¿cierto? Estaban todos estos juegos, los doujinshi y todas esas cosas. no, estoy. Sí. Entonces, o Wii Chile, por ejemplo, que también participó, bueno, que ahora ya después no sé si se convirtió, si se fusionó con Colemono, porque parece que sí, O sea, lo que ¿cierto? pasa es que GR y el Afro fueron parte del staff de Wichile y ahora están ahí, Sí, obviamente, po. con Colemono. Entonces era bacán eso. Yo me acuerdo que, claro, Wii Chile también hacía torneos de juegos que no eran de pelea. Ujú.
Y era bacán eso, ver que también se podía armar como el mismo ambiente en juegos que en realidad eran de otra cosa. Y en ese caso, con la Nintendo Wii, que era toda una revolución en cómo se jugaba. Entonces, fueron momentos muy bonitos en ese aspecto. Ver que otras comunidades que también veían esto desde la comunidad y para la comunidad, fue, fueron momentos como que recuerdo con harto cariño. Y que ya no siento que no se dan. Porque no se dan, porque las mismas comunidades no son así, porque los mismos medios de comunicación no son así. O sea, ahora está el Discord, ¿cierto? Y que cada Mm, comunidad tiene su Discord. Bueno, como te había contado, ya tenemos de vuelta el dominio rico.cl y la pregunta es qué hacer con él. Y siempre, varias voces han dicho por qué no hacer un Discord. Pero el Discord no es lo mismo. El Discord es un canal de conversación, pero no es un canal en el cual tú puedas tener contenido y buscarlo, categorizarlo, archivarlo. Aparte no tienes control sobre él tampoco. mm. Entonces, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces ya es diferente, ya no es que tú ahora puedas buscar en Google cómo hacer algo o qué cosas pasan alrededor de un juego, ya no hay nada. Lo único que puedes hacer es entrar al Discord y preguntar y que ojalá alguien te responda. Digamos de que eso ocurre, pero con los juegos chicos. Pero con los grandes ya está más complejo. Mm, Pues sí, sí puede ser. mm, Entonces, me gusta eso, como que recuerdo con mucho cariño que no éramos los únicos en esa cruzada. Sí, porque teníamos gusto en común, porque eso nos unió. Mm. Exactamente. Bueno, esto es una pregunta que yo te quería hacer hace mucho tiempo, porque yo cacho un poco la historia, pero también es para que la gente entienda un poco lo que pasó al final. Calvi, así, muy sinceramente, ¿por qué terminó Ryuko? Mira, no es que haya terminado por... O sea, todavía teníamos un grupo de Telegram que somos Mm, nosotros. ujú, Así que Ryuko como tal nunca terminó. ujú, Pero lo que pasa es que la vida continuó y mm, bueno, yo me fui. Y de hecho cuando yo me fui no terminó el grupo para nada. Al contrario, siguieron haciendo torneos. De hecho, a mí lo que me pasó fue que yo volví y había una comunidad muy distinta con otras personas que yo no tenía mm. idea quién eran y con sus propios memes, su propio lenguaje. Entonces, Rico como tal no murió cuando yo me fui. Eso ya, yo de partida, eso es algo importante de aclarar, que yo no era Mm. Rico, ¿cierto? Rico éramos el grupo y el grupo... éramos como el Jenny Riodan, ¿cierto? Y me fui yo, pero aparecieron otras personas que tomaron Es verdad. roles, ¿cierto? Mm, Entonces, ¿pero qué pasó? Pasó que no teníamos cómo mantener el sitio, la página. Y al mismo tiempo ya no teníamos la fuerza ni la capacidad para hacer torneos o ah, eventos, qué sé yo. además, no es por nada, pero esto lo digo yo como de la perspectiva desde muy afuera. Para mí, ustedes eran los de la facultad, o yo siempre consideré que iba a haber un momento en que yo decía, los caros van a estar tan ocupados, pero tan ocupados que también están aprovechando este tiempo para pasarlo bien. Entonces yo siempre he considerado que también los caros están en otra parada en la vida, donde es muy complicado hacer eventos y organizaciones. Bueno, eso ciertamente es un factor. Ujú, Pero, pero yo creo que ya no había fuerza. Y también llega el mm, momento en el cual, si tú quieres que la comunidad crezca, la comunidad tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, nosotros plantamos una semilla, la semilla tuvo algunos frutos, pero después tenían que venir otras personas a plantar sus propias semillas y que se arme, ¿cierto? Una comunidad de comunidades y que no fuese responsabilidad nuestra. Y yo creo que eso de cierto modo pasó. O sea, de hecho, hay hartas comunidades ahora, yo no mm. las conozco todas, pero el problema está en que es muy difícil llegar a ellas porque tú no sabes, no tienes cómo encontrarlas. Como que tienes que conocer a alguien que te lleve. Porque o está en un Discord que tú no tienes idea cómo llegar a él, o es un grupo de WhatsApp, o un grupo de Telegram para los que son más ñoños. Entonces, hay muchas comunidades, pero no hay una macro comunidad Mm. Sí, yo pero confirmo de que hay muchas comunidades ahora. Por ejemplo, está Lag Fighter también, por ejemplo. mm, Gente que yo cacho que es súper joven, Carby también. Hay unos que están en sus inicios de sus 20 y ahí están haciendo torneos y eventos. Igual es bonito eso, de cierta manera. bueno, a mí me sorprende harto en Tercer Strike. Ujú.
Strike que hay harta gente que juega, harto joven. Mm, Me odian. Me odian porque soy súper troll para jugar. mm. Oye, ojo, Pero, tú eras el Q de Chile, bueno, en algún momento, weón. Tú eras el que iba a los torneos a jugar con Q, amigo, así que a mí siempre fue admiración. no, pero si ahora no me quieren jugar, Mm, no me juegan porque, bueno, sigo jugando con Q y no me juegan porque no saben jugar la Q, entonces ahí demuestran cierta inmadurez porque no se dan cuenta que justamente esa es la gracia de jugar con Q, ujú, que es un personaje que te obliga a hacer cosas distintas. ujú, Entonces lo que quieren las juventudes, ¿cierto? Es agarrarse a coscacho. Y lo que hace Q es que no te deja que le agarre a coscacho. Oye, disculpa, gracias Chino por el redazo, muchas gracias. Ujú. Sí, y estaba preguntando si tú eres Sorsal, sí. Que está intentando ahora gente, así Sí, que. yo soy Sorsal. Mm, Sorsal CL. mm. Y de hecho soy súper troll, como que entro al Fightcade y empiezo a decir frases de Thiago Silva, y hay gente que cree que las digo en serio. Sí, Algo gacho ahí. yo digo, hay alguien que me gane en esta weá, hay algún weón que me gane, y hay Mm, gente que me responde y dice, ya yo te gano, qué sé yo. mm. Y después se dan cuenta que no. Ah, Entonces, hay cabros jóvenes súper buenos. Eso sí, tiene harto potencial, pero les mm, falta un poquito de madurez, yo creo. mm, Pero es bacán en el tercer strike porque la comunidad tú ves como gente de nuestra época. O sea, por mm, ejemplo, está Camión, está el Ítalo, está el Grimlock, que ahora se llama Seba. Yo no sé cuál es la historia detrás. Me imagino que mm, algo parecido a la mía de Carnby Sorsal. mm, Entonces, de hecho está DRG sigue jugando. Está Perrito también. mm. Hay hartos jugadores de No, tercer John strike. Hu también. Pero hay un jugador que está jugando 6, Street Sí, Fighter de 6. repente igual juega Counter-Strike, de repente le da la cosa. Sí, no, obvio que hay caras que nunca abandonaron los juegos que les gustan. Y eso es súper bacano. Bueno, yo comparto más que nada contigo la pasión por Counter-Strike, a pesar de que CBS2, Capcom SNK 2, a mí siempre me gustó, yo siempre fui un malo culiado. Siempre fui un malo culiado para ese Oye, juego. aquí en el chat alguien Mm, dice overrated SQ, ya pues, te acepto un FT5 y ahí conversamos. Ahí tenía amigos, ahí tenía. Sí. Ah, 1v1, 1v1. Sí, está bien, loco, está bien. Y de hecho, a pesar de todo, ya obviamente ya no vaya a los torneos, esas cuestiones, pero yo sé que igual Test Strike todavía te motiva de repente a jugar, amigo, así que bien con eso. Sí, sí, Mm, hace un tiempo, hace unos meses fui a jugar a la casa del Camilo, Saludos a Altilucer, Camilo. también gran valor. Y bacán, o sea, jugar como en la máquina es otro tema. Mm, Y, o sea, me gusta. Yo iría a los torneos, pero el punto está en que siempre son en fechas que me mm. complica ir. Sí. Yo estaba pensando en ir y no jugar con Q hasta el último momento. Porque yo antes tenía más personajes, solo que ahora de banco nomás estoy jugando con Q porque no me salen los movimientos. Entonces, como Q es Mm, personaje de carga, mm, es más fácil que salgan. mm. Bueno, yo sé que lo dejaste más o menos en claro con tus comentarios en un principio, guacho, pero me gustaría igual escuchar un poco qué opinas de los juegos de pelea actuales, o Street Fighter 6, Tekken 8, KOF 15. ¿Juegas alguno de ellos? Mira, y yo jugué Street Fighter 6 en la Mm, primera season, mm. pero me desencanté con el juego Sí, The porque, Wolf. Mm, porque el juego te obliga a hacer cosas. O sea, si tú quieres ganar, tienes que hacer ciertas cosas. Y si las haces, es probable que te vaya bien. Y no digo que sea fácil hacerlas, algunas puede ser que sí, de acuerdo, dependiendo de quién le preguntes. Em, pero a mí lo que me gustaba de hasta Street Fighter 4 y parte del 5 era que tú podías tomar tu personaje y tener tu estilo. O sea, tú sabes que el Dudley de camión es muy distinto del Dudley de Chico PC2. de Medio También Pesado. que uno de los nuevos talentos, ¿cierto? Mm, De Tercer Strike. O también de Gentleman, que es otro y muy mm, bien. Tú ves a los tres jugar con Dudley y son tres personajes distintos. O sea, el mismo personaje, pero pareciera que no lo es. Porque el estilo es distinto. mm. Saludos a Peguamán que está en el chat. Mira, Grande Pegua, un otro clásico. nombre viejo. Mm, Entonces, y eso ya no se da, porque ahora hay una manera de jugar el juego, ya ni siquiera es el personaje. Entonces, eso de Street Fighter 6, de los otros no lo sé. Garou jugué el demo, pero como te decía, no me salen los movimientos porque
ya estoy malito y no tengo un buen control. Mm. Y lo que me pasó fue que fue muy matapasiones que saliera Ronaldo y Ya, como a ti 300 otros te juegos. cortó la bola, sí. Te entiendo. Sí, porque yo quería, o sea, yo quería, me da la impresión de que no es un juego serio, se hacen eso. Y yo no Mm, quiero un juego de chiste, yo quiero jugar en serio. ya. Entonces, como que eso me mató las pasiones. Mm. No sé si es un buen juego o malo, por lo que he escuchado está muy bueno, pero A mí me gustó Caleta. A no mí me gusta puedo. harto City of the World, lo encuentro entretenido. Mm. Pues sí, te cacho. En realidad quería cachar tu opinión sobre los juegos nuevos. Porque juegos más chicos no creo que jugué mucho, sí, de pelea. No, o sea, yo juego Tercer Strike, Capcom vs SNK 2 ahora de repente un poquito con la Capcom Mm, Fighting Collection, mm. pero como el internet funciona mal, la conexión, al menos a mí, la conexión de ese juego, Oye, se te como acortó la disfrutarlo. voz y repite de nuevo, porfa, disculpa. Mm, En CBS2 la conexión no, en general no me ha funcionado bien, ujú, entonces igual no lo he podido disfrutar mucho. Pero no juego cosas nuevas realmente, lo intenté con Street Fighter 6. Ahora quiero jugar, mm, pero hay que ver qué pasa, porque el juego tiene cosas que no van a quitar. Es que Capcom no le conviene quitarlas tampoco. mm, Porque al final, si tú haces que para ganar, que el camino para ganar sea conocido, no necesitas tener que investigar o estar pegándote contra la pared hasta encontrar una solución y crear tu propio estilo, sino que simplemente, bueno, tienes que aprender a ejecutar cosas, tienes que aprender a ejecutar estos combos, tienes que aprender a hacer el throw loop y tienes que tirarte, como dicen, tirarse de hocico, ¿cierto? mm, Con el drive rush apenas puedas. Si tú haces esas tres cosas, vas a ganar el 90% de las peleas. Entonces, hay gente que disfruta eso porque lo que quieren es ganar. Y a mí en realidad ganar es lo que menos me importa. A mí lo que me interesa es, eh, siguiendo la filosofía de Pedro, ujú, lo cual es curioso porque yo criticaba mucho a Pedro, pero ya mm, razón es como yo quiero sentir que yo tengo el control del juego y que hago lo que quiero y lo paso bien. Y por eso me gusta tanto jugar con Q. Porque con Q yo sé que voy a perder. O sea, si tengo un jugador que tiene el mismo nivel que yo y juega con Ken, no hay cómo, o mayor nivel si el jugador es muy bueno. Por ejemplo, Atma juega con Ken. Atma. Mm, Atma tiene el juego aquí en la cabeza, como que tiene la hitbox aquí, ¿cierto? mm, Los frames los tiene en la cabeza. Es como que ya lo tiene en su ADN. Entonces, no le podéis ganar con Q, aunque así. Y si le ganáis una, es por suerte, no es algo que puedas hacer de manera consistente. mm, Entonces yo me divierto mucho jugando con Q porque rompo las convenciones del juego y hago lo que yo quiero. Y como que mi meta no es ganar, es que tú no te sientas bien ganando. Como que incluso si me ganas, sientas que no lo pasaste bien. Y me divierto mucho jugando a eso. mm. Entonces, y curiosamente, haciendo eso, termino ganando más que antes. Lo cual es como paradójico. Y eso tú no puedes elegir cómo jugar en Street Fighter 6. Tema de la identidad del jugador, de cierta manera. Si yo me acuerdo que, no sé, por ejemplo, Urien es un personaje tan dinámico en el Street Fighter 3 que es extremadamente fácil reconocer jugadores cuando tú ves gente jugando con un personaje así. Entonces yo te entiendo. Aquí hay Scott dice que decir que uno es troll para tirar comentarios y pedir historia. No, puede ser un troll serio. Te Ujú, puedes tomar lo de ser troll con tomártelo en serio. Y eso es lo que yo trato de hacer en Street Fighter 3. mm, Como ser un jugador que lo que busca es que el otro no lo pase bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hago esto? Por ejemplo, a ver, Chico PC2 a mí me gana. Me saca la cresta. Yo, mm, nada que hacer. nada que hacer. Pero yo sé que Chico PC2 disfruta haciendo parries. Entonces lo que yo hago es que no aprieto ningún botón. Mm, No aprieto ningún botón porque así no puedo hacer parry. Al final igual termino perdiendo. Pero no logró hacer el parry que él quería. Entonces, de cierto modo, yo pude imponer mi modo de juego. Entonces, hay que considerar que el juego de pelea en lo que consiste es en imponer tu modo de juego al otro. Y lo que pasa es que
a mí no me interesa tener un win. Lo que me interesa es poder sentir que en el juego pasó lo que yo quería que pasara. Algunas personas lo que quieren es que eso sea ganar. En mi caso, es hacer lo que yo quiero. Mm, Entonces, Scott, entonces dice que eso venga a querer cagarle la experiencia a alguien más. Bueno, la gente que quiere ganar y pierde lo pasa mal. O sea, el juego de pelea es para frustrarte. Es una paradoja porque ¿quién no termina como picado con estos juegos? Yo también me pico. Yo digo quiero ser troll, pero al final que ujú. se da cuenta y me termina ganando, me saca esta y me hace pasarlo mal. Entonces, es parte del juego. Es así. Así pasar mal el resto y tú también lo vas a ir mal. A mí, no, a mí me. Yo Ah, también me he frustrado caleta y quedado súper mm. picado. Hay un chico que yo encuentro maravilloso su estilo que se llama Metalero. Sí, lo conozco, sí, sí, jugaba con él. Y, Mm, y Metalero tiene eso, como que él hace cosas que te frustran caleta. Todo lo que hace te frustra. mm, Entonces, como que si yo intento frustrarlo, termino más frustrado. Entonces creo que la única estrategia que yo he encontrado para jugar contra él es simplemente ratonearle al máximo de tal manera que él no pueda frustrar lo que yo hago porque no hago nada. Entonces, como yo no hago nada, él no hay nada que él pueda frustrar. mm, Entonces creo que es súper rico que en un juego se puedan dar todas esas opciones, que tú puedas elegir cómo jugar y de cierto modo tienes que hacerte cargo de si tu elección te permite ganar o no. A mí la verdad es que lo de ganar me da lo mismo, porque ¿de qué te sirve ganar en tercer strike? De nada, o sea, no hay ranking, no hay torneos importantes, etcétera. Pero en Street Fighter 6 no puedes hacer eso. Y está bien, si el juego es así. Entonces, si tú quieres jugar Street Fighter 6, tienes que hacerlo sabiendo que lo que tienes que jugar, entre comillas, es seguir las reglas que el mismo juego determinó, que son las que te llevan a la victoria. No hay mucho que elegir. mm. Entonces lo que tienes que elegir son los personajes que se llevan bien con esas reglas. Por ejemplo, DJ. DJ tiene un Drive Rush que es prácticamente instantáneo. Entonces, tienes que hacer eso. O tienes que tener un personaje que tenga throw loop. Si no tiene throw loop, ya perdiste una de las maneras de ganar. Hay peleas de top 8 de Evo que se han ganado con throw loop. Sí, 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 lo he visto. Entonces, Mm, y no es que, oye, no es que este jugador top sea tonto y se lo come. Es que realmente no hay otra manera es una ruleta, eso. mm. Entonces, hay gente que disfruta de eso. Yo estoy en un grupo de Street Fighter 6 que me encanta la gente que está ahí. Hay puros viejones. De hecho, ahí está Jazz, está Sicario, y pura gente vieja. 40 más. Mm, Y, y claro, y hablan del juego y todo eso. Yo ahí lo que veo es que realmente no es lo que yo quiero jugar, que no puedo elegir. mm. De hecho, creo que voy a jugar solamente porque hay personajes que esta gente odia, entonces yo quiero saber por qué los odia. Entonces, no es realmente como para ver qué es lo que se siente como fuera del juego. Q está fuera del juego y en este caso también, por ejemplo, Lily está fuera más o menos del juego. Mm, Y quiero ver qué onda. Pero Lily también es low tier, no se gana nada con ella. Entonces, si juego con Lily, sé que no voy a ganar, así que no puedo aspirar a ganar con ella. Lo mismo Q. Q, su golpe más rápido sale en 6 frames. sí. Con eso no logras castigar nada. Y más encima, a Q, cuando está agachado, tiene 2 frames más de desventaja. Y Cuando está alcanza. parado, uno más. Mm, Entonces, solo por diseño el personaje ya es penca. Entonces, pero a mí me gusta su estilo, me gusta que sea un robot, me gusta que nos diga cosas, me gusta que sea tieso, me gusta que sea grande, ¿cierto? el diseño es la raja, bueno, mi diseño Entonces, favorito de Street Fighter en me general. gusta, me Mm, gusta el agarre que tiene, ¿cierto? Y que después le despliegue un coscacho al mm, oponente. Entonces,
Yo quiero disfrutar eso. Y el juego me permite hacerlo. Está bien, amigo. Yo al final de cuentas, y como para cerrar un poco, porque igual se lo está acabando el tiempo, quería comentar de que al final de cuentas cada uno lo ve desde la perspectiva de lo que uno disfruta nomás. Pues, hay gente que tiene esta visión mucho más competitiva de que "Oh, quiero un día llegar al Evo y esta weá", y lo cual es la raja, me parece bacán, porque al final de cuentas había mucha gente que de verdad es lo que siempre quiso, honestamente. Yo me acuerdo que tal vez esto, no sé si me vaya a creer un poco, Carvi, pero dentro de la precariedad que teníamos en los 2000, como tanto en Gamer Café como en Ryugu y en todos los eventos que pasaron, yo siempre, Carvi, yo siempre tuve la corazonada de que tarde o temprano, aunque sea uno de nosotros, ya terminaba haciendo una carrera competitiva en Evo y esas weas. ¿Sabes por qué lo pensaba así? Porque, claro, estaba la limitante de ser tercer mundo, pues, ¿cachai? No teníamos plata, éramos jóvenes, no teníamos acceso a toda esa wea. Pero como estaba tan conectado con lo que pasaba afuera por internet y por ser busquilla y por mi pasión a la cultura japonesa y leer cosas como de fuentes japonesas y todo eso, yo decía, no, si ese momento va a llegar, weón. Yo estoy seguro que ese momento va a llegar. Y me acuerdo que una vez con John Hu habló esta weá que me decía, puta Hayama, ojalá me hubierais dicho esa weá, porque yo en ese momento, si hubiera tenido esa mentalidad que me estás diciendo tú, yo solamente jugaría 3-3 hasta el día de hoy, weón. Solamente 3-3. Porque él pensaba de que, claro, era como ya soy el campeón del pueblo. Y chao. Y a quién le importa esa weá. Pero yo siempre tuve esa corazonada de que, aunque sea uno de nosotros, ya terminar en algo así, weón. Bueno, algo que yo Mm, le decía al Nico, mm, aquí en Blue River, claro. Ejemplo clásico. que por ejemplo el Nico, claro, Ujú, salió campeón de Marvel 3, Marvel ujú, vs. Capcom 3, ¿cierto? Y... Pero él después quería ser campeón de nuevo. ujú, Y yo súper bien, respeto eso, pero yo al mismo tiempo yo le decía, pero tú ya eres campeón. O sea, ya sí, sería genial que ganes de nuevo, ¿sí? No, no te lo niego, pero no te tires para abajo porque ya alcanzaste la cima, ya viste desde allá arriba. ujú, Y tienes una perspectiva distinta, tienes un conocimiento nuevo. eh, Eres el campeón, aunque después en el siguiente torneo no ganes, ya lo eres. O sea, eso no es algo que se pierda. Y por ejemplo, yo lo veo así porque yo siento que es muy valioso como probar cosas nuevas, como es lo que dice Ryu. ujú, Y de repente, como tratar de seguir ganando, siento que no te aporta cosas nuevas. Yo encuentro muy bacán lo que hace el Nico porque él tiene, bueno, un Discord, es cierto, ahora ujú. estamos hablando de Es una criticando Discord, pero comunidad. como que Mm, como que él está muy interesado en hacer comunidad, en formar mm. gente, y eso lo encuentro valioso, encuentro que, y ojalá que rinda fruto. Bueno, también eso fue lo que de cierto modo propició, no del Nico, sino también Clan, Mm, que es lo que propició el surgimiento de Black. Como que los chicos de Black se dieron cuenta que aquí había un chico que jugaba muy bien y hay que este cabrón hay que apoyarlo. mm. Entonces, yo valoro harto eso. Sí, Creo que formar gente, formar comunidad es lo importante, más que ser campeón. Ganar, o sea, que salga un campeón, eso solamente va a ser consecuencia de una comunidad que crezca. El tema está en que de repente tenemos alguna persona, o que es muy talentosa, o que tiene mucha ambición, o ambas, mm, y lo da todo por ganar. Entonces, y así, el Nico ganó. eh, Hemos tenido otras personas que también han estado destacadas, pero el tema está en que Nico ganó en Marvel y después en Marvel nadie más siquiera alcanzó un top 8. mm. Entonces, por eso yo encuentro que lo que está haciendo ahora es súper valioso, porque quizás no al tiro, pero más adelante va a haber más gente. Eso Mm. te puedo decir respecto a Sí, ese no, yo tema. entiendo. Yo al final, para cerrar ese tema, bueno, todos tenemos diferentes motivos para jugar. Pues tú lo sabes, que mis bienes de pichines son básicamente mi reemplazo a mis bienes de los Mm. Diana. Sí, eso es. A mí, yo me río con los carros, lo paso bien y en realidad siempre ha sido como replicar un poco ese fenómeno con pasarlo bien. Yo siempre lo he mirado así, obviamente siempre he tenido respeto absoluto y máximo en la escena competitiva y a la gente que realmente la vea todos los días y estudia la weá. Pero para mí siempre ha sido más del Lulf, pues, amigo. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás como una persona me decía, oye, yo me acuerdo, Hayama, que hace 15 años atrás
jugáis súper bien con Yang en Tesla y de repente te cambiaste Elena, weón. ¿Por qué, weón? Es como, ¿por qué de este punto de la vida de estar jugando con unos monos que sí podéis tener como posibilidades, te fuiste a jugar con Elena? Y es como, porque lo paso bien con Elena. Y esa es mi respuesta. Es lo único que puedo decir. Yo lo paso la raja jugando con Elena y sé que nunca le voy a ganar a un Yang, o sea, perdón, a un Jun haciendo Gene Jin todo el rato, pero lo pasa bien nomás. Entonces, cada uno busca lo que uno puede nomás, ¿tú cachai? Pum. Así Oye, igual que. Elena es troll. Elena Es es súper troll, troll. sí, 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 sí. Bueno, de hecho, una Elena llegó a Top 8 en el Evo, entonces igual Mm. se puede, pero yo lo entiendo perfectamente. Yo la última pregunta que te quiero hacer para cerrar la entrevista el día de hoy es que tú hablaste que, claro, que tal vez el llamado error que podría haber sido que se tomó en Ryuko fue no haber cobrado más plata y haber como ido más lejos con ese tema. Entonces mi última pregunta va en que si hubiera sido el caso y hubierais tenido, no sé, dejémoslo así como para soñar, un presupuesto ilimitado, ¿qué habrías hecho, Carby? Bueno, esa es una pregunta que nos hemos seguido haciendo. Como te decía, recuperamos el dominio. Ujú. Porque ¿qué pasó? Cerramos la página y en algún momento no renovamos el dominio. Porque dijimos, ¿quién va a registrar ryuko.cl? Y Un el fan de, día... de Art of Fighting, amigo. No, sí, lo sé, Eh, mm, pero, por ejemplo, hay otros dominios que he registrado y que una vez que que dejamos de pagarlos, nadie más los registró, todavía está disponible. mm, Palabras muy específicas. Entonces, ¿quién va a registrar Ryuko? Bueno, resulta que como que una granja de spam lo registró y en la pasa. página tenía como una página que decía torneo de juego online y te llevaba a un casino. Estás como estafa. Mm, Y estuvo así 8 años ya. o 5 años, no sé. Pero el caso está en que sabíamos que hace un mes se acababa hace 2 meses se acababa el registro, se acabó y después pasaba otro mes en el cual nick.cl como que mantiene desactivado el dominio. Entonces ahí nosotros estábamos como pendientes de que estuviese libre y una vez que estuvo libre, pum, lo registramos enseguida. Entonces nos hemos preguntado varias veces qué hacer. Entonces la pregunta que nos hemos hecho no es la misma que tú me hiciste, Mm, pero sí hemos tratado de discutir cómo y se puede hacer ahora. Porque yo creo que en el pasado era posible hacer un negocio con esto. mm, Un negocio que se sosteniera porque estaba creciendo. Estaba creciendo, se estaba vendiendo más hardware. eh, en ese entonces la internet no era tan buena, pero se sabía que iba a mejorar y los juegos cada vez tenían más capacidades de juego en línea. mm, Entonces se sabía que eso iba a pasar, que iba a ser posible hacer cosas. Em, no sé qué habríamos hecho, pero sí sé que me hubiese gustado como tratar de ver de cómo profesionalizar la comunidad. Em, por ejemplo, de que hubiese algo que nos permitiera mantener la página sin que la tuviésemos que pagar nosotros. mm. Y que hacer un torneo también se financie por sí mismo. Como, ya, yo pago esto, y en realidad lo pagábamos nosotros. Em, Mm. que en ese momento era muy romántico, pero ahora en estos tiempos ya claramente no es algo que se sostenga. Nada más que yo lo entendía también porque era algo súper Mm. universitario. Po. Mm, Pero ahora, si lo hiciéramos como ahora, no, todavía estamos en esa discusión. mm, No sé qué hacer. Al mismo tiempo, yo me he preguntado si lo que queremos es que vuelva Ryuko como un registro de lo que fue, o si queremos hacer un nuevo Ryuko, algo que levante los juegos. mm, Probablemente es más lo primero que lo segundo, porque al mismo tiempo, ya, imagínate que hiciéramos torneos. No nos interesa Street Fighter 6. mm, O sea, los juegos que hay no nos motivan a hacerlo. Antes nos motivaban los juegos, porque nosotros éramos jugadores. mm, Entonces, nosotros hacíamos los torneos que nos hubiese gustado mm. y ahora eso ya no pasa. Eh, entonces, no sé qué haría. Pero yo sí creo que hay que tratar de rescatar la historia, lo que se hizo y quiénes estaban ahí. Eh,
¿Y dónde estamos ahora? Creo que eso es importante. Por ejemplo, tú hablaste de cuando mostraste Mm. la ficha, dijiste, bueno, el Seba, ¿cierto? Sebes hizo esto. Y es bacán saber que Sebes sigue trabajando de ilustrador, Sí, es sigue haciendo profesional al cosas. máximo. No, totalmente. Mm. Entonces, sería choro tener como un lugar en el cual se muestre lo que hace la gente que juega. Como mostrar el lado B de la gente que juega. Como Ah, que eso me gusta. mm. Eso tampoco generaría plata, por cierto, pero, Es lo que te gustaría. pero es lo que me gustaría hacer. Mm. Dale, perfecto. Bueno, yo, sea como sea, te deseo el mayor de los éxitos con todos los proyectos que puedan salir para Ryuko y para ti y para todo el grupo. Yo insisto, uno de los motivos de por qué quise hacer esta entrevista es para que la gente entienda de que este amor a los juegos de pelea que están acá en Chile vienen hace muchísimos años antes. Yo lo pasé súper bien, tengo recuerdos súper bonitos de Ryuko. Bueno, como estaba diciendo acá, tengo el flyer hermoso, ahí lo pasaba a la raja con usted, participé en muchos torneos. eh, las cosas que quedaron grabadas todavía están arriba y son tallas. De repente nunca falta que una vez al año siempre viene un weón que me dice, oye, vi la pelea tuya con Yohu, la wea buena, weón. Yohu siempre me tira la talla que me dice, no, sí, Yohu siempre me dice lo mismo, me dice, Hayama, tú eres mejor que yo en Tesla. Y que, ¿a dónde? Imposible. Me dice, sí, porque está grabado, pues, weón. Y eso es lo único que importa. Está grabado, así que da lo mismo. Siempre me tiré esa talla. Lo pasaba a la raja con usted. Y sea lo que salga a futuro, puta, aquí ustedes saben, tienen mi apoyo y les deseo el mayor de los éxitos a todos, al staff de Ryugo. Es que ese video es legendario. Pues también me aparece el Sergio Mm, Satir, ¿cierto? Economía en mm, tiempo real gritando mm, atrás. Y la jugada fue buena. O sea, mm, un momento mm. no es algo fácil de hacer. Y te salió, lo hiciste. O sea, es un momento de la FGC. Bacán. Bacán Que por eso saberlo. aparecen Mm. compilados del juego. Sí, sí, una vez salió un compilado Jabo también. Yo me da risa nomás por la weá porque solamente son bonitos recuerdos para mí. Para mí, que queden claros, a mí hizo feliz estar en Ryuko. Ujú. Para que quede así clarísimo y para que sepas de que por lo menos si alguna vez se lo preguntaron, oye, si valió todo la pena esto, yo digo que sí, weón. Hiciste feliz a mucha gente, amigo, con tu grupo de personas. Gracias por contarlo. Sí, Mm, totalmente. O sea, en ningún momento he pensado. O sea, hablo en general porque es lo que yo creo, pero en realidad también es mm, algo que hemos discutido. Pero yo creo que en ningún momento hemos dicho, oye, esto no debió haber pasado. mm, Pudimos haber hecho algo mejor, o quizás yo me pueda dedicar a otra cosa. Y yo creo que valió la pena. Valió la pena. Y se armaron lazos interesantes, bonitos, que perduran en el tiempo. Se conoció gente. Creo que, o sea, a mí me gusta mucho ver que lo que te había contado hace un rato, que fue gente, vinieron los chicos de Punta Arenas a jugar al torneo, o sea, ya lo que hacíamos nosotros cubría los extremos del país. mm. Entonces, eso lo encontré genial, salimos en la tele, logramos mostrar que los juegos de pelea eran una actividad tan valiosa y tan importante para cualquiera como lo podían ser los hobbies más tradicionales. Entonces, eso para mí fue inspirador. No sé si es lo que haría ahora, pero yo creo que los videojuegos tienen ese poder. Te voy a contar que voy a ir a Perú en octubre a presentar a una conferencia Ujú. que se titula Simposio de Estudios sobre Japón, algo así era, Oh, que el tema es como la influencia de la industria japonesa en Latinoamérica. en Latinoamérica. Ya, perfecto. Entonces lo que yo quiero decir es cómo la estructura de los videojuegos, Hoy se te cortó de nuevo, for- Carly, disculpas. Mm, cómo la estructura de los videojuegos de los 90 ujú, eh, influenció nuestra manera de ser. Y para ujú. mí fue muy importante todo eso y parte de mi identidad se construyó a partir de esta comunidad que hicimos, de la cual tú también formaste parte, de la cual gente que está en el chat también formó Sí, parte. gracias a todos los que están Y presentes acá. Mm, entonces yo creo que si al final alguien encuentra eso en Street Fighter 6, genial. O sea, ¿cómo le va a decir que no, que antes era mejor? Yo encuentro que mm, si encuentra eso, bien. Eh, eso va a perdurar. Nosotros lo encontramos de esta manera. ujú. Espero que las generaciones nuevas lo encuentren de una manera propia de ellas también. Y quizás en 20 años más van a estar igual
en una entrevista criticando lo que hacen los de 20 años y Siempre diciendo pasa. nuestros tiempos era, sí, era distinto. Es cíclica la weá, En esos exactamente. tiempos tenías que usar las manos para jugar, ¿cierto? Como en Volver al Futuro. Tenías Mm, que usar las manos y por eso tenías, claro, el throw mm. loop, pero tenías que apretar tú los botones. No como ahora, que Entonces, ahora que lo pienso con un chip así, digo, a ver, tírate Red Super ahora. ¿Quién sabe cómo va a ser el futuro del juego de pelea, amigo? ¿Quién sabe? Oye, muchísimas gracias, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado el día de hoy. Estoy súper contento que haya estado. Nuevamente queda un registro más de lo que alguna vez ahí Rigo estuvo haciendo por los juegos de pelea. Un género que siempre, siempre va a estar ahí en mi corazoncito, usted sabe, el número uno de mi vida. Y cualquier cosa, acá estamos, pues, guacho. gracias, Ayama, por la invitación. Claro, Y ya, pues, sí, mm, pues, seguimos conversando. exactamente. Oye, Dígame, dígame, dígame. Ujú. y a los que me estaban criticando, ya Mm. saben, FT5, Fighter, Tercer Strike, Sorsal CL, yo les acepto las peleas sin ningún problema. Exacto, ahí está bueno Sorsal. Yo sé que todavía te la pasas ahí en Fight, amigo, así que te lo pueden pillar. Sí, oye, juego bien seguido. Bacán, sí. Entonces, hoy de Ujú, hecho te cuento una anécdota. Fue ujú, muy bacán ujú, que yo un día estaba, y con esto cierro, lamento ujú, si tengo más tiempo, pero creo que es importante que hay esperanza también. ujú. Hice una clase y de repente, y cuando salgo de la sala y escucho a dos estudiantes, seis, no, cinco, cinco. Street Fighter 5, ya que se te había Están hablando cortado. de Street Fighter, Ujú. ¿cierto? Y yo le digo, oye, ¿este es el juego de Street Fighter? Sí, qué sé yo. Ya. Yo le digo, oye, también juego. Dice, profe, ¿y usted qué rango tiene? Le digo, yo soy máster. Me dicen, oh, profe, pero ¿cómo es máster? Y yo, y ya juguemos. Y el chico me dice su nick. Ujú. Y ya, pues jugamos un par de veces en Street Fighter 6. Y un día lo veo en Street Fighter 3. Lo vi jugando en Street Fighter 3. Y me desafió, pues. Y yo no, la verdad es que había olvidado quién era, pero Ujú. de repente me pone en el chat, hola, profe. Y dijo, oh, hola, ¿qué tal? Sí. Igual En el de FBT o así. Hola, profe. sí, pues, ¿no? Ahí en Mm, Fighter. mm, Y claro, efectivamente empezó a jugar 3-3. mm. Bacán. Y no está nada mal, ¿eh? Juega bien, juega bien. Mm. Entonces hay esperanza. O sea, al final igual gente joven que parte con Street Fighter 6 termina viendo cosas de De Street otro Fighter. lado. Bacán. Ahora, lo que pasa es que si tú quieres competir y ganar, en ese caso el Street Fighter 3 no va a crecer mucho más. En Mm. cambio en 6 sí, el Evo va a seguir siendo de Street Fighter 6. Entonces, y estaba esperando que en el Evo salga el Capcom vs SNK como el juego, ¿cierto? Eh, di- Creo que di- ese, Dicen que el Capcom Fighting Collection lo sacaron básicamente para eso. Así que ojalá. ojalá ahí veamos a CS2 presente algún día en el Evo. Eso, Sí, amigo. eso. Cuídate, mi guachido. Un gustazo verte, Eduardo. Yo no me Gracias, hago alguna Hayama. tontera ahí algún día a jugar alguna cosita, amigo. Por Se me cuida, supuesto. Que loco. estés muy bien. Igual. Saludos a todos en el chat. Saludos, mi guacho. Que esté bien. Chao, guacho. Chao. Bye, 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 bye. Ahí estábamos con el hermoso, maravilloso Garby, weón. Lo pasamos re bien, weón. Grande Garby. Oye, ahí saludos a toda la gente que estuvo viendo la entrevista. Gente que de hecho es parte de lo que se vio en los juegos de pelea en los años 2000. Y insisto, esto no se hizo no solamente para decir, oh, los viejos tiempos y la weá, sino que también lo hice. Y quise entrevistar a Garby para la gente nueva que lleva poquito o que son más jóvenes en el tema de los juegos de pelea, para que sepan que la pasión por este género se vive hace décadas, así que es súper bonito recordarlo y verlo cómo sacaron la cresta los cabros para sacarlo adelante, así que fue muy muy bacán. Oye, nuevamente muchas gracias a todos. Nuevamente recordar que yo tengo un coffee por si quieren apoyar las entrevistas que estoy haciendo la próxima semana. De hecho, si sale todo bien, va a haber una entrevista que solamente adelantaré, que probablemente va a tener que ver con el Evo. Ahora que este fin de semana se viene, a pesar de que yo voy a tener que hacer mi maratón, pero igual de todas maneras me voy a poner al día la semana con el Evo. Así que cualquiera que quiera apoyar, ahí está mi coffee. Cualquier donación, lo voy a estar muy agradecido. Voy a hacer un pequeño corte acá para después seguir viendo Poitrin, así que toda la gente que está viendo la serie conmigo, quédense acá. Vamos a empezar en un ratito más. Y eso, muchas gracias a todos. Gracias ahí también a la gente que está viendo en YouTube. Saludos, cabros. Nos vemos un ratito. Cuídense, que estén bien. Bye bye.